Escrito de Frank D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Sexta parte. Maneras de morir. 32. Las enfermedades. No todos los que mueren en tiempos de hambruna son víctimas directas del hambre. Enfermedades tan comunes como la diarrea, la disentería, la fiebre y el tifus se llevan muchas otras vidas. El impacto de cada una de estas enfermedades en la China de esta época es extremadamente difícil de valorar con precisión, no solo por las dimensiones del país y por la diversidad de las condiciones de vida, sino también porque algunos de los archivos más problemáticos se hallan en manos de sus servicios sanitarios. En un clima de temor en el que millones de miembros del partido sufrían purgas o se les etiquetaba como derechistas, pocos temas habían tan sensibles como el de la enfermedad y la muerte. Cuando la desnutrición era ya conocida en los santuarios del poder de Shongnanhai, y Li Xiushui le dijo al presidente que la hepatitis y el edema eran omnipresentes. Mao respondió en tono de chanza: vosotros, los médicos, inquietáis al pueblo hablándole de enfermedades. Se lo ponéis difícil a todo el mundo. Yo no os creo. Por supuesto que algunos funcionarios del partido siguieron redactando informes negativos sobre todo tipo de temas a lo largo del gran salto adelante, a menudo con gran riesgo personal, pero no se encuentran informes fiables sobre la situación médica. En primer lugar, los servicios sanitarios resultaron muy castigados por la colectivización. A continuación se vieron abrumados por las víctimas de la hambruna y al final simplemente dejaron de funcionar. Los hospitales se quedaron sin recursos, incluso en las grandes ciudades, y hacia 1960 los médicos y las enfermeras luchaban por su propia supervivencia. En Nanjing, por ejemplo, 2/3 de los médicos y las enfermeras estaban enfermos ellos mismos. Esto se debía a que los propios hospitales se habían convertido en focos de enfermedad y muerte. Como indica cierto informe, frecuentemente se hallaban moscas y otros animalillos en la comida, y estos provocaban diarrea entre el personal hospitalario y los pacientes. Incluso en los hospitales mejores, los que estaban reservados a los miembros del partido, la calefacción se averiaba y el personal vestía trapos sucios y andrajosos remendados. Raramente se lavaban los uniformes. La escasez de recursos que sufrían los hospitales de Wuhan se combinaba con el descuido, porque la mayoría de los médicos y las enfermeras de los hospitales del pueblo parecían desprovistos de lo que un informe llamó sentido de la responsabilidad. Adulteraban los medicamentos con agua para comerciar con ellos, robaban a los pacientes, pegaban a los enfermos, los médicos abusaban sexualmente de las mujeres enfermas. Las finanzas de los hospitales no se sostenían. En estas condiciones, no podemos sorprendernos de que pocos médicos, si es que había alguno, estuvieran dispuestos a acudir a las aldeas con escalpelos y tubos de ensayo y a tratar de establecer las causas de la mortalidad. Las zonas rurales, donde se producía la mayor parte de las defunciones, estaban desamparadas. Durante el invierno de 1960 a 1961, cuando por fin se reconoció la gravedad de la hambruna, se instalaron centros de emergencia en corrales de vacas y granjas abandonadas para socorrer a los hambrientos. En el distrito de Rongxiang, Sichuan, se dejaba a los enfermos sobre un suelo apenas cubierto con paja. A pesar del intenso frío, no había mantas. El hedor era insoportable. Los lastimeros gemidos de angustia se oían por todas partes. Algunos de los enfermos se pasaban días sin beber agua. Por descontado que tampoco recibían comida ni medicamentos. En Tongliang, los vivos compartían lecho con los muertos. No parecía importarle a nadie. A veces ocurría lo contrario en Wanxiang. Se encerraba a los vivos con los cadáveres, porque las personas al cargo no querían esperar a que murieran. Yang Xishan, mecánico aquejado de epilepsia,
tuvo que sufrir que lo ataran y lo metieran en el depósito de cadáveres para que falleciera allí. Las ratas habían devorado ya los ojos y las narices de 6 de los cuerpos que se hallaban en la sala. Uno de los rasgos más llamativos de esta hambruna es la escasa incidencia de epidemias. Se encuentran menciones al tifus, pero no parece que causara muchas víctimas. Se transmite por medio de las heces de los piojos y las moscas, y aparece en entornos de hacinamiento y malas condiciones sanitarias. Suele tener una elevada incidencia en las hambrunas, las guerras y en los climas fríos. Era habitual en los centros de detención de migrantes que huían de las zonas rurales, incluso en los que estaban ubicados en Beijing y Shanghái. En tiempos de hambruna es normal que un 10 a un 15% de las víctimas mueran de tifus, fiebre tifoidea y fiebre recurrente, pero no parece que esto ocurriera en China. ¿Acaso contribuyó a ello la amplia difusión del empleo del DDT, un agente eficaz en el control de plagas? No es probable, porque estos insectos sobrevivieron a la guerra contra la naturaleza que se libraba en el país. Como hemos visto, la langosta proliferaba en parajes devastados, igual que otras plagas. Las campañas de erradicación que se lanzaron al inicio del gran salto adelante se cebaron en la población de ratas y en las pulgas que éstas transportaban, pero las ratas crían muy rápido y se alimentan de cualquier cosa. Un motivo más convincente de que el tifus y sus fiebres súbitas y elevadas que culminan en delirio no causaran más víctimas es que las epidemias se aislaban rápidamente. China estaba gobernada por un régimen militar que negaba abiertamente la existencia de la hambruna, pero actuaba enseguida contra los presuntos brotes epidémicos. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso del cólera. Hubo un brote en Guangdong en verano de 1961. La epidemia empezó a inicios de junio, cuando varios pescadores enfermaron tras comer marisco contaminado. Al cabo de una semana, los infectados se contaban por millares, y poco más tarde había ya más de 100 muertos. Las autoridades locales llamaron al ejército para que impusiera un cordón sanitario en torno a la región afectada. Aunque la cuarentena no logró impedir que el cólera llegara hasta Yangmen y Zhongshan, el pánico se desató incluso en Yangyang. El número total de víctimas mortales no fue grande. La plaga también se difundió por un área tan extensa como una provincia en marzo de 1960, pero parece que pudo controlarse. Pero otras epidemias que los historiadores suelen asociar con las hambrunas brillan por su ausencia en los archivos. Creció la incidencia de la viruela, la disentería y el cólera, pero en los archivos se encuentran poco o ninguna evidencia de que las epidemias hayan matado a millones de personas. Y los almanaques geográficos publicados por los comités locales del partido décadas después de la hambruna tampoco las mencionan con frecuencia. Por el contrario, la expresión estándar que encontramos en las alusiones a las condiciones sanitarias es: las muertes por edema debido a la desnutrición eran muchas. La imagen que podemos reconstruir a partir de los archivos es la de un país que sufría una amplia variedad de enfermedades, pero no padeció el impacto de las 2 o grandes 3 epidemias que suelen acompañar a las hambrunas. Y el incremento general en el número de enfermos no fue solo consecuencia de la propia hambruna, sino que se debió en gran medida a los efectos destructivos de la colectivización en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, desde los jardines de infancia aborratados, las cantinas mugrientas y las fábricas inseguras hasta los hospitales sin equipamiento ni personal suficientes, donde los enfermos vivían en condiciones de hacinamiento. En 1958, unos 7.500 niños murieron de sarampión en Hunan, el doble del año anterior, porque las familias se veían obligadas a abandonar a su prole en jardines de infancia atestados. Hubo 15 veces más casos de polio en 1959 que en 1958. La incidencia de la meningitis se duplicó. Esto se puede atribuir una vez más a las desastrosas condiciones en que se hallaban los jardines de infancia a pensión completa. La escasa información que tenemos de otras regiones confirma esta tendencia.
Así, por ejemplo, también se dieron millares de casos de meningitis en Nanjing durante el invierno de 1958 a 1959, con un resultado de 140 muertes. El número de personas que padecían difteria también creció enormemente y provocó 7 veces más muertes en Nanjing durante el 1959 que en el año anterior. Los casos de hepatitis también se incrementaron, pero esta enfermedad tenía más incidencia sobre los privilegiados residentes de las ciudades que sobre las masas empobrecidas del campo. En 1961, 1 de cada 5 personas sufría dicha enfermedad en las ciudades de Hubei. Tan solo en Wuhan se realizaron pruebas a 900.000 personas y 270.000 dieron positivo. También en Shanghái el número de infecciones fue lo bastante elevado como para inducir a varias empresas estatales a solicitar recursos médicos especiales para tratar la enfermedad. La malaria era endémica. En verano de 1960, hasta 1/4 parte de los aldeanos de ciertas regiones de Wuxi padecían la enfermedad. La esquistosomiasis, causada por un gusano parásito que ataca la sangre y el hígado, era prevalente. Se producían millares de casos en muchos de los distritos de Hubei, donde los seres humanos entraban en contacto con caracoles de agua dulce al caminar descalzos por los arrozales o cuando salían a pescar. En Hanyang, los hambrientos trabajadores de las fábricas se extendieron hacia los muchos lagos que rodeaban la ciudad para cosechar cebada en verano de 1961. Se infectaron 3.000 personas, 1 docena murió. La anquilostomiasis, provocada por gusanos parásitos que chupan la sangre con voracidad hasta causar la anemia en sus huéspedes, era habitual, pero tampoco disponemos de estadísticas fiables. Sin embargo, el problema era lo bastante serio como para que las autoridades sanitarias de Hunan se impusieran el objetivo de curar a 3 millones de infectados en 1960 en tan solo 8 distritos. Los efectos de la colectivización condujeron en todas partes a cuotas más elevadas de enfermedad. Hemos visto que hubo muertes por el calor junto a los hornos de los patios traseros durante la campaña del hierro y el acero de 1958. Durante los años siguientes los golpes de calor siguieron matando. Los trabajadores desnutridos y exhaustos se exponían a las altas temperaturas durante todo el día, y tenemos noticia de docenas de casos de golpe de calor en Nanjing durante tan solo 2 días de verano de 1959, varios de ellos fatales. En Hubei no se encontraban ni los sombreros de paja más sencillos, pero los trabajadores del campo estaban igualmente obligados a trabajar al mediodía bajo un sol abrasador. Millares de ellos sufrieron por el calor y unos 39 acabaron muriendo. Se incrementaron incluso los casos de lepra. Esta enfermedad tiene su origen en una bacteria que provoca daños permanentes en la piel, el sistema nervioso, las extremidades y los ojos. Se extendió como consecuencia de los cuidados inadecuados, el agua contaminada y una dieta insuficiente. Los hospitales estaban sobrecargados de trabajo y no aceptaban a los leprosos. En Nanjing se hospitalizó a unos 250, pero la falta de recursos impedía aislarlos del resto de los pacientes. Se sabe que había más de 2.000 leprosos en Wuhan, pero la grave escasez de camas en los hospitales les obligaba a vagar por la ciudad y buscar comida entre las basuras. Los leprosos de las zonas rurales tenían menos suerte. En la comuna de Qigong, Guangdong, un muchacho de 16 años y un adulto, ambos enfermos de lepra, fueron escoltados hasta la montaña. Una vez allí, se les mató de un tiro en la nuca. La enfermedad mental, por difícil que resulte su definición, estaba muy extendida. Sin duda alguna, esto se debía a que el constante saqueo por parte del Estado, aparejado con las numerosas pérdidas humanas, la pena y el dolor, empujaban a los hambrientos a la locura. No se conocen muchos estudios de interés, pero uno que se realizó en la comuna de Huazhou, Guangdong, revela que más de 500 aldeanos sufrían de enfermedad mental en 1959.
En un caso curioso de histeria colectiva, un tercio de unos 600 estudiantes de una escuela media del distrito de Ruihan, Zhejiang, arrancaron a llorar y a reír sin motivo aparente en mayo de 1960. Conocemos casos análogos en Sichuan, donde cientos de aldeanos de varios distritos enloquecieron y se pusieron a farfullar y a estallar en risas convulsivas. De acuerdo con una estimación, el porcentaje de enfermos mentales se situaba en una persona de cada 1000 en todo el país, pero el caso de Huazhou demuestra que fueron muchos más los incapaces de hacer frente a la violencia de la colectivización y al horror de la hambruna. Como veremos en el próximo capítulo, las elevadas tasas de suicidio lo demuestran. En cualquier caso, no se les presentaba mucha atención porque las autoridades médicas tenían otras prioridades. Así, por ejemplo, en Wuhan había unos 2000 casos conocidos que no tenían acceso a cuidados por parte de especialistas porque había tan solo 30 camas disponibles para casos de psicosis en toda la ciudad. Aun cuando se le tratara mal, el loco gozaba de una ventaja. Igual que el bufón de la corte, podía decir la verdad. Según recuerda un superviviente de la región de Xinjiang, un solo hombre se atrevía a mencionar la hambruna en su aldea. Se pasaba el día yendo de un lugar a otro, enloquecido, y repetía a los 4 vientos una cancioncilla popular. El hombre se come al hombre, el perro se come al perro, y hasta las ratas tienen tanta hambre que mordisquean las piedras. Nunca nadie le dijo nada. Las grandes epidemias que suelen acompañar a las hambrunas no afectaron a las zonas rurales de China. En cambio, los efectos destructivos de la colectivización fomentaron la difusión de toda una serie de enfermedades, incluido el envenenamiento, porque las personas empezaron a tomar los alimentos propios de los tiempos de hambruna. Algunos de ellos pueden ser muy nutritivos, por ejemplo, el alga kelp, que se comía en Irlanda durante la hambruna de la patata en 1846 a 1848, o los bulbos de tulipán en los Países Bajos durante la hambruna del invierno de 1944 a 1945, pero muchos otros provocaban enfermedades digestivas. Aún antes de que empezaran a consumirse raíces comestibles y hierbas, pudieron aparecer problemas digestivos provocados por serios desequilibrios en la dieta. A veces se suministraba a la población urbana una proporción muy elevada de encurtidos, verdura salada y tofu fermentado en sustitución de la verdura fresca. En Nanjing, por ejemplo, muchos de los trabajadores de las fábricas ingerían entre 30 y 50 gramos de sal por día, casi 10 veces la cantidad que se recomendaría hoy día. Mezclaban salsa de soja con agua caliente para alinear una dieta monótona. Se descubrió a un hombre que había ingerido unos 5 litros de salsa de soja en menos de un mes. Pero las grandes cantidades de hortalizas de hoja verde sin carbohidratos suficientes también eran motivo de mala salud. A finales de mes, cuando las raciones de grano se terminaban y las personas hambrientas recurrían a productos frescos, podía ocurrir que la piel se les tiñera de color púrpura y muriesen, víctimas de envenenamiento con fosfitos. En 1961 se informó de docenas de casos mortales en las zonas rurales cercanas a Shanghái. La escasa higiene en la industria alimentaria provocaba brotes de diarrea que afectaban sobre todo a los más débiles y vulnerables. El caos sembrado por la colectivización se hacía sentir en todos los niveles de la cadena alimenticia porque el Estado se hizo cargo de la producción, el almacenamiento, el procesamiento, la distribución y el servicio de comidas. El alimento se transformó en una de tantas magnitudes estadísticas que los encargados de las fábricas tenían que manipular y falsificar, al tiempo que la apatía, la negligencia y el sabotaje eran moneda corriente entre los trabajadores. En verano de 1959, el envenenamiento por la ingestión de alimentos en malas condiciones fue habitual en Wuhan. Llegaban a registrarse cientos de incidentes en tan solo un par de días. El calor de un verano sofocante tuvo parte en ello, pero una investigación detallada que se realizó a 6 productos de comida ha identificado la negligencia generalizada como la causa principal. Había moscas por todas partes. Un inspector entregado a su tarea contó unos 20 insectos por metro cuadrado.
Las jarras y tinajas que se destinaban al mercado tenían los sellos rotos y los gusanos se retorcían en su interior. Se encontraron gusanos en 40 toneladas de mermelada y maltosa de una sola fábrica. Los huevos podridos acababan en los pasteles y dulces. En muchas de las fábricas no había agua y los trabajadores, como consecuencia, no se lavaban las manos. Algunos de ellos orinaban en el suelo. Una vez los alimentos llegaban al mercado, se pudrían por culpa del clima húmedo. Además, muchos de los ingredientes ya no eran productos de proximidad, sino que se enviaban desde largas distancias. Así, por ejemplo, una remesa de zanahorias de Zhejiang se pudrió durante el transporte a Wuhan. Por otra parte, tanto las personas que se encargaban de la manipulación de los alimentos como las herramientas que éstas utilizaban eran sumamente inadecuadas. Los vendedores ambulantes que en otros tiempos se habían instalado por todos los rincones del mercado con productos frescos habían sido absorbidos por un torpe organismo colectivo. Una sexta parte de las hortalizas se pudrían en la calle simplemente porque no había suficientes cestos de bambú para distribuirlas. La situación de las cantinas no era mejor. Había moscas en la comida y faltaban hasta los utensilios más básicos. En cierta ocasión, 300 trabajadores tuvieron que compartir 30 pares de palillos durante el desayuno. Había que lavarlos apresuradamente en una jofaina llena de agua sucia. Los restaurantes no ofrecían ningún refugio frente a este ciclo de negligencia. Según los testimonios de que disponemos, las cocinas eran caóticas y estaban habitadas por moscas, más que por personas. Si a alguien se le ocurría matar moscas, los cadáveres acababan en la comida. En cierto lugar, las verduras se servían cubiertas de mugre. Se encontraban insectos en los contenedores de vinagre y de salsa de soja. Todos estos ejemplos proceden de las ciudades donde las personas vivían una vida de relativos privilegios frente a las pavorosas condiciones que se daban en el campo. Como todo el alimento se concentraba en grandes cantinas, pueblos enteros sufrían brotes de diarrea y se envenenaban con la comida. Las gachas aguadas se sirvieron a 200 graneros en una sola cantina del distrito de Yintang, Sichuan. Estaban repletas de gusanos. El motivo era que el pozo de donde la cantina sacaba el agua era adyacente a un baño y la separación entre desagües no era especialmente eficaz, sobre todo cuando caían fuertes precipitaciones. Los que se negaban a comerse las gachas tenían que pasarse 3 días sin probar bocado. Los pocos que lograban tragarse el menjurje sufrieron graves dolores estomacales. Varias docenas enfermaron y 10 de ellos murieron. En una cocina del distrito de Pengxiang se encontraron 4 tinajas llenas de orina y excrementos humanos cuyo contenido resumaba y empapaba el suelo. La comida y los platos se lavaban con el agua estancada de una charca que se hallaba junto a la puerta. Una cuarta parte de los aldeanos estaban enfermos. Las moscas se enseñoreaban de los seres humanos. Hay excrementos de pollo por todas partes. Las heces humanas se han amontonado. Las acequias han quedado cegadas y el hedor es insoportable. Se decía tanto de Yinjiang como de Sichuan. Los lugareños se referían a la cantina como el callejón de la mierda. Aun cuando había comida, las cantinas podían quedarse sin combustible o sin agua. En Chengdu, donde convergen varios afluentes del Yangtze, algunos de los cocineros tenían que caminar unos 800 metros para conseguir agua, y en algunas ocasiones el grano se servía crudo. Claro que en muchos otros casos, las cantinas simplemente no funcionaban. Cuando se quedaban sin combustible o sin agua, cerraban las puertas y los aldeanos tenían que buscarse la comida por su cuenta. La colectivización estuvo plagada de accidentes, como hemos visto en el capítulo anterior. No solo se suministraba productos y comida contaminados, sino que también abundaban los envenenamientos accidentales. En menos de un mes de 1960 se notificaron 134 víctimas mortales al Ministerio de Higiene, pero esto tan solo era un pálido reflejo de lo que sucedía en realidad.
En ocasiones, los pesticidas se almacenaban en las cantinas y los graneros. Los utensilios empleados para preparar la comida y para manejar productos químicos no siempre se guardaban por separado. En el distrito de Baodi, Hebei, se molía grano con un rodillo contaminado con pesticidas y más de 100 aldeanos se envenenaron. No se hizo nada. Se vendió la harina pocos días más tarde y otras 150 personas enfermaron. En Wenshui, Shanxi, un caso que se empleaba para preparar veneno fue a parar a la cocina de un jardín de infancia, donde más de 30 niños sufrieron graves dolores intestinales. En Hubei se confundieron bolsas de fertilizantes con pasteles de alubias. Unas 1000 personas enfermaron y 38 murieron. Al terminarse la comida, el gobierno empezó a promover nuevas tecnologías alimentarias, así como alimentos alternativos. La mayoría de estos eran inocuos. Según él, método de doble vaporización, anunciado como una gran revolución en la tecnología culinaria, los cocineros tenían que cocinar el arroz 2 veces seguidas al vapor y añadirle agua cada vez para aumentar su volumen. Algunos de los alimentos alternativos consistían simplemente en mazorcas de maíz molidas, tallos de maíz y cascarillas de las semillas de soja y de otros granos. Pero el gobierno también introdujo nuevos sucedáneos. A principios de la década de 1950, los expertos en nutrición de todo el mundo presentaron el alga chlorella como una especie milagrosa que convertía la energía solar en proteínas a un ritmo 20 veces superior al del resto de las plantas. Pero la sopa de plancton, con la que se quería rescatar del hambre a millares de seres humanos, no se pudo suministrar a gran escala, y además sabía tan mal que la moda pasó. En la China de los tiempos de la hambruna, lo que se eligió como comida milagrosa fue el limo acuoso. Se podía cultivar y extraer en estanques cenagosos, pero lo más habitual era que se elaborara en tinajas repletas de orina humana. El grumo verdoso se recogía, lavaba y cocinaba con arroz. Probablemente su valor nutritivo era muy escaso. Durante la década de 1960, los científicos descubrieron que sus nutrientes estaban encapsulados en duras paredes celulares que la digestión humana no lograba romper. Los presos hacían las veces de conejillos de indias. Además del plancton verde con el que enfermaban los internos, también se les hacía comer serrín y pasta de madera. Bao Ruowang, también conocido como Jan Pasqualini, autor de un libro de memorias sobre la vida en un campo de trabajo chino, recordaba que se trituraban láminas marrones de pasta de madera hasta convertirlas en pasta de celulosa y se mezclaban luego con harina. Los presos sufrieron diarrea en masa y los más débiles murieron. Pero la difusión de los sucedáneos de alimentos provocó inclusión intestinal y rotura de esfínteres incluso en las ciudades. Los trabajadores de la fábrica de Liangma en Beijing tuvieron que extraerse los excrementos con las manos. Los aldeanos recorrían los bosques en busca de plantas, bayas y nueces. Peinaban las colinas a la caza de raíces comestibles y hierba. Desesperados, se llevaban la carroña, escarbaban entre las basuras, arrancaban la corteza de los árboles y acababan por llenarse el estómago de barro. Incluso en Beijing, los extranjeros veían hombres que variaban las hojas de las acacias y se las llevaban en bolsas para hacer sopa. Yan Shifu, un hombre nervudo, de amplia sonrisa, era un niño de 10 años cuando el gran salto adelante empezó en Sichuan. Ahora trabaja como chef y se acuerda bien de lo que comió. Recuerda que cortaba en trocitos pequeños las hojas de ramio y las empleaba para cocinar tortas, que guisaban los tallos de colza hasta convertirlos en un denso estofado y que hervían las hojas de mostaza. Molían los tallos de guisante, los tamizaban y se hacían pequeñas tortas. Peleaban y se comían crudo los tallos de plátano, como si se tratara de caña de arroz. Los rábanos se hacían en escabeche
y eran tan raros que se consideraban un plato exquisito. Se metían los insectos vivos en la boca y los partían con los dientes, pero los gusanos y sapos se hacían a la parrilla. A pesar de todo el ingenio de su familia, el padre y la hermana pequeña murieron de hambre. Algunas de las hierbas, setas y raíces que los aldeanos recogían en el campo eran tóxicas. Muy pocas personas tenían una idea exacta de lo que comían, porque eran los niños los que se encargaban de salir de noche en busca de hierbas silvestres. Un superviviente recordaba: en aquellos días no era posible salir a buscar hierbas medicinales. Nos lo comíamos todo. Nos comíamos cualquier planta que fuera verde. Nos daba igual, siempre que supiéramos que la planta no era venenosa. Nos lo comíamos casi todo. Pero los accidentes eran habituales. Cada mes se informaba en Hebei de unas 100 muertes provocadas por alimentos contaminados, animales enfermos y raíces y hierbas tóxicas. La yuca, un tubérculo rico en féculas que puede molerse para elaborar tapioca, es una magnífica fuente de carbohidratos, pero sus hojas son muy tóxicas y no pueden comerse crudas. 174 personas murieron en un solo mes en Guangxi por haberlas comido sin ponerlas en remojo y cocinarlas de la manera adecuada. Un número similar de seres humanos pereció en la provincia de Fujian como consecuencia de una enfermedad neurológica y paralizante provocada por la yuca. En conjunto se dieron millares de casos de envenenamiento. Una hierba llamada arrancamoños era otro de los peligros. Sus semillas son muy tóxicas y mataban a los cerdos que escarbaban en busca de comida sin nadie que los vigilara. A los humanos les provocaba náuseas y vómitos, así como retorcimientos de los músculos del cuello, seguidos por una aceleración del pulso, dificultades respiratorias y, finalmente, la muerte. En Beijing, esta hierba tóxica mató a 160 habitantes en tan solo 10 días. Podía darse el caso de que las personas políticamente más marginadas, en una extraña inversión de la fortuna, estuvieran mejor situadas para sobrevivir porque habían desarrollado mecanismos para hacer frente al hambre mucho antes de que empezara el gran salto adelante. Inmediatamente después de la llegada de los comunistas al poder en 1949, Meng Xiaoli había tenido que marcharse junto con su hermano de su hogar ancestral en Qianjiang, Hubei, por pertenecer a la estirpe de un malvado terrateniente. No le habían dado tiempo siquiera de recoger sus efectos personales. Aunque fuera un chico joven, le quitaron hasta el jersey. Los dos niños vagaron por el pueblo con la madre, víctimas del rechazo general, y terminaron a orillas del lago alimentándose de las plantas que podían encontrar. La primera noche durmieron sobre paja seca con los perros del pueblo y luego los mandaron a una choza de barro deplorable. Al principio trataron de mendigar, pero nadie osaba darles comida. Entonces tratamos de pescar en el lago, pero no sacábamos suficiente para comer porque no teníamos las herramientas adecuadas. Pero de todos modos logramos sobrevivir porque buscábamos raíces de loto y semillas. Al cabo de unos meses, mi hermano y yo aprendimos a pescar en el lago. Aunque no tuviéramos arroz, comíamos bastante bien. Años más tarde, cuando el pueblo fue presa de la hambruna, su familia era la única preparada para sobrevivir. La paja y los tallos de la techumbre de las casas se consumían como alimento. Xiao Xiaobai, la huérfana de 11 años que tuvo que trabajar como una adulta para mantener a su hermana pequeña, recordaba que un día, torturada por el hambre, subió al tejado por una escalerilla. Por aquel entonces era muy pequeña. Pasaba mucha hambre, y por ello rompió un trozo de tallo de maíz, de los que se empleaban para cubrir el techo, y se puso a masticarlo. Tenía un sabor delicioso. Mastiqué un trozo tras otro. Tenía tanta hambre que hasta los tallos de maíz sabían bien. También cabía la posibilidad de ablandar el cuero y comérselo. Lo explica Xu Erge, que vio morir de hambre a la mitad de su aldea en Sichuan, pero logró sobrevivir porque su madre trabajaba como cocinera en la cantina.
empapábamos las sillas de cuero en las que se sentaba la gente. Cuando estaban empapadas, cocinábamos el cuero y lo cortábamos en porciones pequeñas para comérnoslo. Los famélicos se comían animales infectados, incluso en las afueras de la capital. En el distrito de Huairou, los aldeanos devoraban habitualmente corderos enfermos de anthrax. Cientos de ellos se envenenaron porque comieron trozos de grasa maloliente mezclada con cabellos, raspada de los pellejos de animales que se trataban en una fábrica de cuero de Chengdu, que los había intercambiado por hortalizas en una cantina del pueblo. Incluso los cadáveres contaminados de animales enfermos que salían de un matadero del distrito de Wanxiang se vendían discretamente en una comuna local. Cuando las ratas no se comían a las personas, eran las personas las que se comían a las ratas. A veces se rescataban los cadáveres de ratas que habían muerto dentro de los pozos negros. Si no quedaba nada más, las personas recurrían a un lodo blanco que llamaban Tierra Wanjing, por el nombre de la diosa de la misericordia. Un equipo de trabajo enviado por Li Yingquan se quedó desconcertado ante lo que vio en el distrito de Liangshan, Sichuan. Era una visión infernal. Prietas hileras de aldeanos de aspecto espectral frente a pozos profundos, sus cuerpos marchitos cubiertos de sudor bajo la luz deslumbrante del sol, a la espera de su turno para descender al agujero y sacar unos pocos puñados de aquel cieno blanco como porcelana. Niños con las costillas a flor de piel, desmayándose de agotamiento, sus cuerpos mugrientos como estatuas de barro que arrojaban su sombra sobre la tierra. Viejas con ropas andrajosas que quemaban papeles donde se había escrito conjuros mágicos y que se inclinaban con las manos juntas y murmuraban extraños encantamientos. Entre más de 10.000 personas excavaron 250.000 de toneladas. En cierto pueblo, 214 familias de un total de 262 habían comido aquel fango, a razón de varios kilos por persona. Algunos de los aldeanos se llenaban la boca de barro mientras cavaban en el pozo, pero la mayoría de ellos añadían agua al barro y lo amasaban después de mezclarlo con paja, flores y hierbas, y cocinaban pasteles de barro que les llenaban el estómago, aunque a duras penas les ofrecieran ningún sustento. Una vez ingerida, la tierra actuaba como cemento, secaba el estómago y absorbía toda la humedad del tracto intestinal. La defecación se volvía imposible. En varios pueblos hubo personas que murieron entre grandes dolores con el colon tapado por la tierra. En Yan'an, según recuerda He Wanhua, fueron muchas las personas que empezaron a comer un tipo local de piedra llamado Yanglishi. Lo molían y empleaban para hacer pasteles. En consecuencia, los adultos tenían que valerse de ramas para extraerse unos a otros los excrementos por el ano. Por toda China, desde Sichuan, Gansu y Anhui hasta Yan'an, había seres humanos atormentados por un hambre atroz que recurrían al fango. La gente moría de hambre, en contraste con otras hambrunas en las que la enfermedad es la principal causa de muertes. El hambre, en su estricto sentido clínico, significa que el desgaste de las proteínas y depósitos de grasa presentes en el cuerpo provoca que los músculos se consuman y acaben por dejar de funcionar, incluido el corazón. Un adulto puede sobrevivir varias semanas sin comer mientras beba agua. La grasa almacenada en el cuerpo se transforma en su fuente primaria de comida y es la primera en desaparecer. Una pequeña cantidad de calorías se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Por lo general, estas se consumen en un solo día. Pero tan pronto como se han terminado todos los depósitos de grasa, el cuerpo extrae proteínas de los músculos y otros tejidos, y el hígado las emplea para producir los azúcares que necesita el cerebro. Esta es la máxima prioridad del cuerpo. El cerebro literalmente devora su propio cuerpo y se lleva trocitos, ahora de un tejido, ahora de otro, a fin de obtener la glucosa que necesita para sobrevivir. La presión sanguínea baja y el corazón
tiene que esforzarse más. El cuerpo se debilita y gradualmente se demacra. A medida que se terminan las proteínas, los fluidos empiezan a escapar de los vasos sanguíneos y dejan los tejidos en plena desintegración. Se acumulan bajo la piel y en cavidades de todo el cuerpo, y así es como se produce el edema. La hinchazón se manifiesta primero en el rostro, los pies y las piernas, pero los fluidos también pueden concurrir hacia el estómago y el pecho. Las rodillas hinchadas hacen que caminar sea doloroso. El hambriento que, llegado a este punto, toma más sal o mezcla la comida con agua para hacerla durar empeorará todavía más su situación. Pero algunas de las personas que padecen hambre no sufren edema, sino que se deshidratan. La piel les queda como pergamino, arrugada y escamosa, a veces cubierta de manchas de color marrón. Cuando los músculos se debilitan y la laringe se seca, la voz se vuelve ronca y se termina por enmudecer. Los hambrientos tienden a hacerse un ovillo para ahorrar energía. Los pulmones se debilitan, el rostro se hunde, los pómulos sobresalen y los glóbulos oculares, ahora prominentes, se vuelven de un espantoso color blanco. Miran al vacío y parecen desprovistos de toda emoción. Las costillas sobresalen de la piel, que cuelga en pliegues. Los brazos y las piernas quedan como ramillas. El cabello negro pierde su color y se cae. El corazón tiene que trabajar con mayor ahínco, porque el volumen de sangre crece en relación con un cuerpo que cada vez pesa menos. Los órganos terminan por sufrir tantos daños que dejan de funcionar. Aunque pesara un tabú sobre la hambruna, los archivos sí están repletos de información sobre el edema. Shui Xiangbing y la muerte por hambre. Esi Wu Ning-kung, profesor de literatura anglosajona en la universidad, describió sus experiencias con el hambre. Fui el primero en padecer un caso serio de edema. Quedé con el cuerpo demacrado, los tobillos se me hincharon y las piernas me quedaron tan débiles que a menudo me caía cuando caminaba por el campo para incorporarme al trabajo forzado. No sabía cuál era mi propio aspecto, porque allí no había ningún espejo, pero las miradas de horror del resto de los internos eran suficientes para darme a entender que era todo un espectáculo. Pocas de las víctimas fueron tan elocuentes, pero los síntomas se observaban por todas partes. En una comuna de Qingyuan, en otros tiempos el granero de Guangdong, el 40% de los aldeanos llegó a sufrir edema en 1960. Esta dolencia era frecuente incluso en las ciudades. Hemos visto que la mitad de la mano de obra de Beijing sufría edema. En 1960 a 1961 se volvió habitual entre los estudiantes de secundaria de Shanghái. En la Universidad de Nankai, la principal institución académica de Tianjin, 1 de cada 5 alumnos sufría edema. La enfermedad era tan habitual que se buscaba una explicación para los hambrientos que no la padecían. Hu Kaiming, funcionario notorio por la libertad con que expresaba sus opiniones, nombrado primer secretario para Shangjiakou en 1959, observó que durante el invierno de 1960 a 1961 los aldeanos hambrientos se desplomaban sin vida repentinamente como consecuencia de la falta de azúcar en la sangre, sin los habituales síntomas de edema. ¿Cómo podía ser tan pequeño el número de aldeanos que sucumbía a las epidemias antes de morir de hambre? Uno de los motivos, como apuntábamos anteriormente, es que el partido controlaba de cerca las enfermedades contagiosas. Pero la colectivización también conllevó el caos y la desaparición de toda asistencia médica en el campo, que en el mejor de los casos ya era rudimentaria. Una explicación bastante más plausible es que los campesinos morían de hambre mucho antes que en otros lugares, con lo que se reducía el periodo durante el cual los gérmenes podían aprovecharse de las bajas defensas del cuerpo. Solo se podía comer en las cantinas colectivas y éstas se hallaban bajo el control de los cuadros locales. Muchos de los funcionarios locales, sometidos a una fuerte presión que les exigía resultados tangibles, empleaban el control del suministro de alimento como arma. Como veremos en el capítulo acerca de la violencia, los aldeanos que no querían trabajar no comían, y a menudo
Los que ya no podían trabajar sufrían agotamiento. No tardaban en morir.